Hace 8 días no pude acompañarlos, estaba bien enfermita, pero vi muy juiciosamente la prédica del pastor Gustavo, que nos hablaba de la depresión. Nos hablaba de la depresión y decía el pastor Gustavo hace 8 días, hablando de la depresión, que es todo ese sentimiento de tristeza, de angustia, de dolor, todo eso que nos saca del propósito que tiene el Señor para nosotros. Ahora, cuando hay esos sentimientos en nuestro corazón, pensaba yo al preparar esta prédica, si en esos momentos de angustia, de dolor, o tal vez también de gozo, buscamos la palabra del Señor. Porque ¿cómo es posible que usted pueda apagar esos dardos del enemigo en su mente, en su espíritu, si usted no come palabra, si usted no lee palabra, si usted lleva una relación light? Difícilmente vas a poder dejar pecar si tú no estás en contacto con la fuente, con el que te dice que no está bien y que no debes hacer. Difícilmente podrás caminar en comunión si no hablas y si no te enteras de todo lo que el Señor dice a través de su palabra. El tema que yo les traje esta mañana se llama anorexia espiritual. Y cuando usted le hablan de anorexia, ¿qué es lo primero que se viene a su mente? ¿Se imagina una persona qué? Raquítica, extremadamente delgada. La anorexia es un trastorno psicológico de la alimentación por el cual el afectado, ojo, rechaza el alimento. Primero es una decisión, la rechaza. En pocas palabras, es la falta anormal de ganas de comer. No sientes ganas de comer. Esto conlleva a que la persona afectada pueda mantener sus energías y sus actividades diarias a niveles casi normales. Ojo, aparentemente, aparentemente esa persona lleva una vida normal. Además, parece que no estuviera nada preocupada por su estado. No se preocupa para absolutamente nada. Y este estado de desnutrición, de no sentir hambre, sin percatarse, poco a poco la puede llevar ¿a qué? A la muerte. Asimismo pasa con nuestra vida espiritual. Igualito. Hay personas que sufren de anorexia espiritual. No se percatan, no saben, tienen extrema delgadez, no se preocupan y no tienen ni idea de que están siendo anoréxicos espirituales. Personas que se rehúsan a alimentarse espiritualmente. Ojo, acuérdense que es una decisión. Se rehúsan a alimentarse espiritualmente. Personas que sin darse cuenta han perdido el apetito por la palabra de Dios. Personas que poco a poco pierden peso espiritual y llegan a la debilidad donde son un blanco fácil y débil para que sean atacados por el enemigo. En Estados Unidos, en la Sociedad Bíblica Americana, hicieron una encuesta, yo me sorprendí. Esta encuesta es a noviembre de 2018 y la encuesta era preguntar algo simple: ¿qué contacto tiene el pueblo cristiano? No es una encuesta en personas no creyentes, personas creyentes. ¿Qué contacto tienen las personas con la palabra de Dios? Y las cifras que les voy a dar son alarmantes. El 0.9% afirma que todos los días lee la palabra. El 0.9%. El 26% sostiene que algunas veces a la semana la lee. El 14% una vez a la semana. El 22% una vez al mes. Y el 28% nunca lo hace. Es preocupante porque se supone que si somos creyentes, ¿por qué creemos? Porque conocemos a Dios. Creemos porque conocemos a ese Dios al que le entregamos nuestra vida. Se supone que los creyentes deberíamos estudiar la palabra. Si no estamos leyendo la palabra, ¿en dónde estamos edificando nuestra fe? ¿En dónde nos estamos edificando cada uno de nosotros? Y les voy a lanzar la primera pregunta. ¿En qué lugar de esa encuesta que acabo de leer se encuentra usted? Ahí el Espíritu Santo empieza a revelar a nuestro corazón. ¿En qué lugar de esa encuesta estamos cada uno de nosotros? ¿Qué contacto tiene usted con la palabra del Señor? Porque por dónde llega la fe, dice que la fe, por favor,
me regalan no, Romanos 10:17. ¿Quién trajo su Biblia en esta mañana? ¿Quiénes la tienen con usted? Romanos 10:17 dice: así que la fe es que por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Es incoherente e incompatible, o sea, se sale de todos los estándares que una persona cristiana no tenga contacto con la palabra, porque es que la palabra es la vida. Cuando usted abre la palabra tiene contacto con su papá, es la instrucción de su padre a través de ella. Es inconcebible, por ejemplo, que a un paisa no le guste la arepa, Nelicita, o que a un ron no le guste el arroz. Si hay arroz, hay almuerzo, usted le coloca lo que sea, un huevo, frijol, lo que sea. Cuando hay arroz, hay almuerzo. Y Colombia es a los que no les gusta el café, a mí me encanta, pero es un lugar cafetero. A todos los colombianos nos gusta el café. Hay uno y otro que no les gustará, pero a donde usted vaya le dan tinto. Entonces son cosas que son lógicas. Lo ilógico es pensar que un cristiano no lea la palabra y no tenga contacto con la palabra de Dios. ¿Ya está pensando en su mente en qué lugar de esa encuesta está? Ya el Espíritu Santo nos va ahí colocando. Y usted dice, no, yo lo leo todos los días. Y él te dice, no lo estás haciendo de esa manera. Vamos por favor a Mateo 4, versículo 3 al 4. Los pongo en contexto. Estábamos hablando de que el Señor Jesús estaba en el desierto, llevaba un ayuno muy muy largo, y dice el versículo 3, y vino, ¿quién? El tentador. ¿Quién? Satanás, el diablo, vino y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Versículo 4, él respondió y dijo, escrito está. Oiga eso que lo vamos a hablar ahorita, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa la palabra pan en este pasaje? La palabra pan en este pasaje significa la provisión, lo que usted necesita para vivir, aquello por lo que usted trabaja diariamente, por lo que se esfuerza, todos los recursos que usted ahorra, por lo que usted se esfuerza, da su límite. Todo lo que representa este mundo, todo lo que representa este mundo es ese pan. Y el Señor en este versículo de su palabra nos dice que no solo de las cosas del mundo puede vivir usted y puedo vivir yo. No solamente de las cosas que están ahí, aquí, podemos vivir, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Si una persona no se alimenta de palabra, si no tenemos la palabra de Dios alimentándonos cada día, ¿cómo puede usted, cómo podemos cada uno de nosotros presentarnos al Señor cada 8 días aquí, tratando de llenarnos en lo más mínimo de esa batería y de esa instrucción del Señor? Es como que un piloto, Julián, saliera sin una carta de navegación, sin unas coordenadas. Pero tristemente así nos estamos moviendo el pueblo de Dios. Venimos a comer palabra cada 8 días. Y eso, porque si muchos tienen el celular en la palabra y les llega algún mensajito, muchas veces dejan la palabra y se van al mensajito. Porque venimos cada 8 días a medio cucharear la palabra, a medio entender la palabra, pero nos decimos que somos cristianos. Nos decimos con todas las palabras que honramos a Dios. Hoy en la capacitación de evangelismo decía Danielita, ¿cómo vamos a poder dar de lo que no tenemos? Es imposible. Es imposible que nosotros salgamos a dar algo que usted no tiene ahí impregnado en su corazón. ¿Cómo va usted a decirle a otro que Dios es amor, que Dios lo salva, si usted mismo no hace lo más mínimo que es tener ese contacto con el Señor en su palabra? Esta palabra es una palabra muy dura. Oré mucho al Señor, porque a veces cuando uno se para en el altar a decir una palabra que incomoda y que causa escozor a la gente se incomoda, la gente le duele, ¿sí? Como si en una llaguita le echaran a uno sal. Pero le doy gracias a Dios por este púlpito,
porque somos exhortados, porque no es una palabra cómoda que todos quieren escuchar, que con lo más mínimo usted puede llegar al cielo, que no tiene que hacer más nada, que puede vivir en la gracia y puede seguir pecando todo lo que quiera. No, el Señor nos dice en esta mañana que debemos cambiar y ser diferentes. Nosotros a veces como cristianos pensamos con nuestra mente chiquita que debemos de hojear la palabra. ¿Usted sabe qué es hojear? Coger una revista, pasarle 4 o 5 páginas, la cierra y cumplí, algo se quedó por ahí. Lamento decirle, mi hermano, que si usted es un hijo de Dios, usted debe aprender a comer esa palabra a diario, aprender a escudriñarla. ¿Qué dice la palabra? Escudriñarla. En el versículo que acabamos de leer de Mateo, el Señor dice, escrito está. ¿Y dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Vamos a Deuteronomio 8:3, por favor. Y dice la palabra del Señor: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocían, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En la Nueva Traducción Viviente dice: sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Escúcheme esto, un bebé nace con el instinto de comer. Usted a un bebé le acerca el dedo a la parte de la comisura del labio y él inmediatamente se devuelve a comer, a succionar. Eso todos y cada uno de nosotros nacemos con ese instinto de querer alimento. Ojo, si no nos estamos alimentando de la palabra, ¿qué es lo que nos está creando saciedad en nuestra vida? ¿Qué es lo que usted está consumiendo que lo hace sentir perfectamente bien? ¿Qué es eso que ha ocupado el lugar de su Dios? Tal vez el Facebook. Quiero que pensemos en eso. ¿Cuánto tiempo dedicamos a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos inertes en un teléfono? ¿Cuánto tiempo pasamos dedicándole a otras cosas que la verdad no nos llevan a vida? Ahí sigue nuestro estándar. ¿En qué lugar estamos? Porque cuando nosotros nos medimos con otros, podemos decir: yo soy mejor, yo soy más espiritual. Pero cuando nuestra medida es Cristo, cuando nuestra estatura es Él, sí que estamos bien, pero bien abajo. El Señor saca al pueblo de Israel, lo va a llevar a la tierra prometida, y en medio de ese caminar, ¿qué? Hay un desierto. Hay un desierto. Y en ese desierto, ¿qué pasa? Los aflige. Pero mire lo que dice tan bonito: los hizo tener hambre y los sustentó para darles a comer. Ojo lo que les voy a decir: lo que ellos deberían comer, no lo que querían, lo que necesitaban. El maná les proporcionaba todo lo que ellos necesitaban. Los que somos papás acá sabemos que si usted le coloca a sus hijos una hamburguesa con papas y al otro lado le coloca brócoli, zanahoria, le coloca lechuguita y se lo adoba así delicioso, ¿qué va a escoger su hijo? Obviamente la hamburguesa, ¿sí? Pero usted como papá empieza a crear una disciplina, y eso es lo que hace el Señor, crear una disciplina. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Él actúa en nosotros haciéndonos dar hambre. ¿Cómo se activa el hambre en nuestro cuerpo? ¿Sabe alguno cómo se activa el hambre en nuestro cuerpo? Baja la glucosa. Entonces baja la glucosa y todos los órganos empiezan a decir: oye, gasolina, necesito que comas. Y le empieza a dar a uno mal genio. ¿Quién conoce aquí la gente que cuando uno come le da mal genio? Yo conozco varios, se ponen así. ¿Y qué es lo primero que duele cuando falta el alimento? Empieza a doler la cabeza. Y entonces hay que retanquear. Hay que retanquear. Hay que echarle comidita. El punto es: ¿qué comidita? ¿Qué comidita le estamos aplicando a nuestro espíritu para que esté tan raquítico?
El Señor nos dice en esta mañana que estamos sin peso, estamos raquíticamente espirituales. Le doy gracias a Dios porque en este último tiempo nos ha sacudido y nos ha estrujado y hemos empezado a medio querer caminar, pero si no hay fuerza y estamos raquíticos, ¿cómo nos levantamos? ¿Cómo vamos a hacer lo que el Señor nos dice? Dios los aflige, les dio el alimento que ellos necesitaban. No les dio frutos silvestres ni verduras, les dio maná, que era el alimento que necesitaban. Éxodo 16:4 dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Mire, yo me hago esta imagen de esto y me parece precioso. Yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá cada 3 días. ¿Qué dice? Cada mes. Diariamente. La porción de un día. Ojo, porque es que el Señor no escribe al azar. El Señor no escribió su palabra al azar. Él todo lo que escribió y lo que nos dejó aquí plasmado es porque tiene un sentido. Dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Por qué tenía que ser diario? ¿Qué pasaba si era 2 días? Se dañaba, exceptuando el día de reposo. El día de reposo, el Señor decía, recojan para este y para el otro. Pero cada día usted tenía que recoger su porción y, ¿qué? Comérsela. Eso quiere decir que usted cada día tiene que ir a comer la porción que su Padre tiene para usted. No le alcanza para 2 días. Dígame qué hace usted si se le queda el cargador de su celular. Yo creo que todos se enloquecen. Y yo le decía a Dios, preparando esta enseñanza: Señor, si se nos queda el cargador, paras de hacer todo lo que tienes que hacer, te devuelves y lo sacas. Porque se volvió tan indispensable, tantas cosas. Pero si de pronto se queda tu palabra en la noche, y si hay otra cosa que hacer en la mañana, y pasa una semana, y el Señor te ha esperado, y el Señor quiere decirte muchas cosas, y de pronto eso que te pasó en la semana, el Señor te lo iba a decir y te iba a decir: hijo, no hagas esto, no hagas aquello, porque va a pasar esto o aquello. Pero estabas tan ocupado en tus deleites, que no pudo decirte, que no pudo hablarte. Luego de que el Señor les da el maná, adivinen qué pasó. Adivinen qué pasó. Ya no les gustó. O sea, a ver, yo me pongo en esta imagen. Yo veo caer pan del cielo, ¿sí? Pero también le decía al Señor: Señor, si yo hubiera estado allá y hubiera comido maná, de pronto también hubiera sido como ellos, si hubiera dicho no quiero. Porque a veces es fácil decir los otros, pero ¿y yo? De pronto si yo hubiera estado también en ese lugar y hubiera caído pan del cielo, también te hubiera dicho no quiero eso. Cuando el Señor les da el maná, ellos voluntariamente, ojo, decisión, empiezan a quejarse del maná. Ya no lo quieren. Ya no lo quieren. Porque pierden ese primer amor con el Señor. ¿Usted se acuerda cuando llegó por primera vez a los pies del Señor? El ardor que había en su corazón, ese fuego, esa pasión que usted quería contarle a todo el mundo. Pero ¿sabe qué? Si usted no se alimenta bien ese fuego, y eso va pasando, porque es a diario. Y cuando usted se da cuenta, está raquítico espiritual. Apocalipsis 2, versículo 4 y 5 dice, aquí habla de una persona que trabaja mucho en la obra, que hace, que deshace, que mejor dicho, que ayuda y todo, pero mire lo que dice el Señor: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Daniela nos decía esta mañana: usted tiene que tener pasión, porque va a ser rechazado, porque le van a dar la espalda, porque no lo van a escuchar, pero ese amor y ese fuego que hay ahí adentro es lo que debe motivar para que usted siga. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y esta traducción me encanta, traducción al lenguaje actual, se la voy a leer, es muy hermosa. Dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano.
Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitarte tu candelero de ese lugar. ¿Me regalas por favor Malaquías 1:6? Después de hacer todo esto, porque todos podemos decir, no Señor, pero yo me congrego todos los domingos, yo vengo los miércoles, yo vengo a la oración, yo pertenezco a un ministerio, yo soy activo, yo estoy ahí pendiente de la obra, ¿sí? Pero mire lo que dice Malaquías 1, versículo 6. Mensaje contra los sacerdotes, contra los que conocen, duro. Los hijos respetan a sus padres y los esclavos respetan a sus amos. Pues yo soy su padre y su amo, y sin embargo, ustedes los sacerdotes, ¿qué? No me respetan. Me tratan como si yo no valiera nada. El que usted no quiera recibir la instrucción del Señor es como si Él a usted no le importara, le valiera cero. Y cuando usted hace eso y busca un libro que le dice cómo obtener un milagro en 5 pasos, cómo llenarse de la bendición del Señor en un mes, y usted se clava a leer el libro, ¿usted cree que cómo queda el corazón de papá? ¿Cómo queda el corazón de Dios? Porque usted está buscando ese pan que Él quiere darle y alimentarlo en otros lugares diferentes. Hace poco me llegó una invitación a pagar un seminario de 2.400.000 pesos para hacerme una exitosa, una mujer de éxito. Yo decía, Dios, eres tú la única fuente, eres el único. Y fuera de eso, la gente paga carísimo por autoayuda, por libros de cómo vencer el miedo, cómo vencer la tentación en una semana. Por Dios, estoy hablando de cosas que pasan en el pueblo de Dios, no de personas extrañas, pasan en el tiempo del Señor. Pues yo soy su padre y su amo, y sin embargo ustedes los sacerdotes no me respetan, me tratan como si no valiera nada. Ustedes los sacerdotes se defienden y preguntan, ¿por qué nos acusa a Dios? ¿Cuándo le hemos faltado al respeto? ¿Cuándo lo hemos ofendido? Pero Dios nos responde en esta mañana y dice, me ofenden cuando desprecian mi altar, cuando me presentan como ofrenda animales impuros. Cuando usted llega aquí a las carreras sin saber nada, sin nada, sí hay que cumplir, es como un club. Llegamos, sí, sí, alzo las manos, se vuelve mecánico todo. El Señor se pasea en medio de nosotros y usted ni se da cuenta. Él está parado a su lado y usted no se inmuta. Ya no puede ni siquiera alzar los brazos para adorar al Señor. No se escuchan las voces cuando, iglesia, adoremos. No se oyen. Nos cuesta trabajo adorar a Dios, nos cuesta trabajo abrir la boca. A Dios no le importa si tienes una voz bonita o fea, Él la conoce, la hizo, te la dio. Pero sí le da dolor que ese don que te dio para hablar no lo uses para adorarlo. Me ofenden cuando desprecian mi altar, cuando me presentan como ofrenda animales impuros que no valen nada porque están ciegos, cojos y enfermos. ¿No creen que eso está mal? Si esos mismos animales se los ofrecieran a su gobernador, se ofendería y no lo aceptaría. Versículo 9, y después de presentarme esa clase de ofrendas, ¿todavía esperan que yo los escuche y les tenga compasión? Pues yo soy el Dios Todopoderoso y quiero que les quede claro lo siguiente. Escuchen esto. Prefiero que se cierren las puertas de mi templo. Qué duro esto. Prefiero que se cierren las puertas de mi templo. Ya no me traigan esta clase de ofrendas, porque estoy molesto con ustedes y no se las voy a aceptar. Muy duro. Síntomas del anoréxico espiritual. Pérdida del apetito espiritual. Solo quieren satisfacer lo material, no lo espiritual. Juan 6,
35 al 36. Y el nombre de esta fracción de la palabra dice, Jesús el pan de vida. Y dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto, os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino ¿por qué? Porque comiste el pan y os saciasteis. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que nosotros busquemos a Papá Dios por lo que Él nos puede dar y no por lo que es. Que lo busquemos solamente cuando lo necesitamos. Y nos enojemos porque no nos da lo que quiere. ¿Cómo se sentiría usted quienes somos mamás acá? Que nuestros hijos no nos volteen a ver, no nos volteen a ver nunca. Pero cuando necesitan, mamita adorada, querida, una rosa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ofendido, decepcionado, con dolor. Así nosotros hacemos sentir a papá. Salmo 78, 18, 19 dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Esta frase es muy común. Señor, ¿por qué me pasa eso a mí? Porque yo. ¿Es que no tienes cuidado de mí? ¿Es que no me escuchas, no me oyes? O sea, Él tiene que darte lo que tú quieres. Aquí dice que lo que el Señor les dio no les plació, no querían eso, no les gustaba. Pidieron comida a su gusto. Y vamos a ver este versículo. Traté de cortar lo que más pude, pero no vamos a leerlo completo. Números 11 del versículo 1 al 7. Usted sabe que cuando usted deja de alimentarse se vuelve un quejón, fuera de todo. O sea, fuera que estamos raquíticos, fuera que no leemos la palabra, fuera de todo, nos quejamos. No, pero es que a mí esa alabanza de esa iglesia es que no me gusta. Ponen unas canciones que no me agradan. Si viste, no, ni me saludaron. Si viste, no, ya no, allá ya no hay amor, no me abrazan, no. Porque cuando usted se vuelve raquítico espiritual, usted quiere ser servido, ¿cómo le parece? Ya no le interesa servir. Usted quiere que lo sirvan y lo atiendan como usted se merece. Mire lo que dice la palabra. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. O sea, el Señor se puso furioso y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, escuche esto, ¿quién nos diera de comer carne? O sea, el maná, nada. Ya no queremos eso, queremos carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. A ver, vamos a ponernos en contexto. El Señor saca a su pueblo, todos los milagros, las proezas que hizo para sacarlos. Vieron abrir el mar, pasaron por el mar, todas las cosas que hizo el Señor. Los sustentó. Mire, en Israel hace un calor terrible y les mandaba una nube. O sea, es algo que si usted lo piensa detenidamente, es para que uno de verdad se quebrante de agradecimiento, porque es que eso sigue haciendo el Señor para ustedes en este día. Les ponía una columna de humo en las noches, de fuego para el frío, y les ponía una nube, y ellos extrañaban Egipto. Por Dios, extrañaban el cautiverio, que los trataban como esclavos, los trataban como nada, y dicen, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, no pues, y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná
ven nuestros ojos. Ojo, ¿sabe quiénes son este tipo de personas? Las que le gusta ver según avivamiento. No es que yo no siento, no es que yo allá no siento nada, no es que yo no voy porque no quiero volverme religioso, no es que yo no voy porque es que yo intenso no soy, no es que yo voy poquito porque no, a mí no me gusta que me estén llamando, que me estén hostigando, ¿sí? O sea, estamos volviendo la relación con el Señor como un buffet. Usted sabe que es un buffet, usted escoge lo que le gusta y lo que no lo desecha. Hermanos, el Señor, la casa del Señor, la palabra del Señor merece respeto. No es un buffet espiritual donde usted pueda escoger qué quiere o de qué se quiere alimentar. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de debelio. Olvidaron todo lo que el Señor había hecho y querían devolverse a la cautividad. Querían devolverse nuevamente a Egipto. 2. No se da cuenta de su condición espiritual y piensa que está bien. ¿Sí sabe quiénes son estas personas? Ahí uno va haciendo calculitos. La imagen que se tiene de uno mismo es alterada y distorsionada. El problema empieza cuando no vemos nuestra realidad espiritual. O sea, cuando usted piensa que usted está bien. Yo estoy perfecto. Apocalipsis 3, 15, 17 dice, este versículo es muy duro y la verdad lo pensé mucho para decirlo. Lo pensé mucho para leerlo en esta mañana y oré al Señor, pero ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá seas frío o caliente, pero por cuanto eres ¿qué? Tibio. Y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermano, si usted piensa que está bien, no estamos bien. Nada bien. El Señor nos dice en esta mañana que nos falta muchísimo para su estatura. Pero le agradezco que nos esté moviendo y nos esté estrujando. Porque si lo está haciendo es porque profundamente nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Amén. Proverbios 3, 7, 8 dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Ojo, no todo lo que tú piensas es lo que realmente es. Ve a la fuente de la sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, para salud de tu cuerpo, será salud para tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Punto 1 y punto 2. Punto 3. Su calidad de vida es muy baja, no hay fruto. Personas que llevan 5, 10, 8, 15 años en el Evangelio y todavía se molestan porque alguien se sentó en su silla en la que siempre se sientan el domingo. Personas que se entristecen porque de pronto el pastor o la pastora están ocupadas y no fue a saludarle. Personas extremadamente sensibles. Niños espirituales, ya vamos a hablar de eso. El anoréxico espiritual es raquítico, no hay crecimiento personal y no tiene hijos espirituales. No da los frutos que tiene que dar porque tiene esterilidad en todos sus sentidos. Vuelvo y digo lo que dijo Daniela, no puedes dar lo que no tienes, imposible. Ahí se resume todo, tú no puedes darle a otro lo que tú mismo no tienes. Si tú no tienes ahí algo, no puedes dárselo a otro.
Salmo 127, versículo 1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente. Hablábamos con Aricito de este pasaje en esta mañana. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores, ¿qué dice? Es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Y mire lo que dice el versículo 2. Es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche, y te preocupes por conseguir el pan. Acuérdense de todo lo que les dije que era el pan. De conseguir el alimento. Porque es Dios quien da el descanso a sus amados. Es Él, solamente Él. Solamente Él. Juan 15, 4, 5 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. ¿Cómo está su vida en este momento? ¿Cómo está usted en este momento? ¿Está pegado a ese pámpano que da vida? ¿Está en ese racimo ahí arraigado para que sea Él esa fuente que lo haga usted tener ese color hermoso de las uvas? ¿O al contrario, se cayó y está ahí en el piso ya a punto de podrirse? Versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué qué? Esa es hermosa. Separados de mí, nada puede hacer. Para que se produzca vida, tiene que haber un papá y una mamá. 2 cromosomas X y un cromosoma X y Y en el papá. ¿Cierto? ¿De qué otra manera usted puede producir vida? Dígamelo. No se puede. Siempre usted necesita una unión. Un papá y una mamá para producir vida. Siempre. Si nosotros sabemos eso, ya es un principio para producir vida. Porque creemos que estando solos podemos tener vida. Necesitamos con urgencia a papá. Necesitamos con urgencia que Él esté pegadito de nosotros. Necesitamos con urgencia tener conciencia de decisión de que necesitamos su instrucción, leer su palabra. Necesitamos cambiar la dieta light. Necesitamos comer alimento grueso, que nos empiece a engrosar los músculos espirituales. En este momento somos tan presa fácil del enemigo, porque cuando hay tribulaciones, si tú no estás impregnado de la palabra, dice la misma palabra que somos como el vaivén, como las olas que se las llevan. Cuarto, se produce un rechazo al asumir responsabilidades y madurar. Hay una indolencia espiritual que lleva a permanecer en un estado infantil en la vida cristiana. Una mentalidad de ser servido en lugar de servir y una incapacidad para hacerle frente a los problemas y a las pruebas. Efesios 4:14 en la Nueva Traducción Viviente, por favor, dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Pero usted, ¿cómo sabe cuál es la verdad si no la lee, no la estudia? Cuando yo necesito alguna asesoría, yo le pregunto al Paz Gus o a Santi, porque sé que son personas que comen la palabra del Señor, que nos pueden instruir. Pero cuando usted le pregunta a su amiga de pronto inconversa, que no tiene nada que ver, y le manda a hacer baños de ruda, es que lo digo porque es que lo escuché hace poco en una fila de un banco. Estaba yo ahí haciéndome la fila ahí. Y la amiga, no, que la situación, eso le mandó como 8 hierbas. Y usted puede creer que la señora pidió prestado un esfero para anotar todo lo que le estaba diciendo la señora. Yo le regalé una promesita. Pero lo que decía Daniela esta mañana, hay tantas personas con tanta sed espiritual y nosotros que tenemos la fuente, cogemos otras. No queremos ir, nos negamos, porque estamos demasiado ocupados. Porque hay tiempo para todo, menos para dedicarle a la palabra del Señor.
Hebreos 5, 12, 14. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Esta palabra es muy dura. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Por favor, piense, ¿cuánto tiempo lleva en el Evangelio? ¿Cuánto hace que conoció al Señor? ¿A cuántas personas está doctrinando? ¿A cuántas está enseñando? ¿A cuántas está discipulando? ¿A cuántas está levantando? ¿Cuántos son sus hijos espirituales? ¿Cuántas son esas coronas que le va a dar el Señor? En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Versículo 13. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Qué bendición poder tener el discernimiento del Señor. Qué bendición poder saber lo que papá te dice que hagas. Y que tú en medio de todo el ruido que hay en la vida cada día, tú escuches la voz de tu papá diciéndote, por ahí no es. Pero tenemos tanto ruido ahí, tantas cosas haciéndonos ruido. ¿A quién le interesa hacer ruido para que tú no oigas la voz de Dios? ¿A quién le interesa? ¿Al enemigo? Él te hace todo el ruido que tú quieras y te desvía de todo el propósito que Dios tiene para ti. Y nos puede tener 40 años en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas. Versículo 14. El alimento sólido es solo para los maduros, los que a fuerza de ¿qué? Práctica. ¿A fuerza de qué? Práctica. Los que son ciclistas acá, hablo de eso porque es en lo que me muevo. Sabemos que para llegar a subir una montaña empinada hay que subirla muchas veces. No solo una y tirar la toalla. Muchas veces práctica y práctica y práctica y práctica. Y volverlo a hacer una y otra vez. Y dice que tenemos que adquirir eso, práctica. El remedio para la anorexia. Esa parte fue la que más me gustó, porque el Señor en esta mañana nos dice que podemos cambiar todo esto que hemos venido haciendo. Lo primero es que tenemos que reconocer, escúchame hermano, una persona anoréxica no acepta que está delgada, ella se ve gorda, tiene distorsionado ahí su mente. Por más de que tú le digas que estás adelgazando, ella te dice, estoy bien, no necesito. Lo primero que cada uno de nosotros debemos hacer es reconocer nuestra incapacidad, reconocer que hemos fallado, reconocer al Señor que hemos servido en su mesa un pan inmundo, que no le hemos dado lo que Él se merece y lo que Él quiere de nosotros. Lamentaciones 3, 40 al 42 dice, en cambio, probemos y examinémonos nuestros caminos. ¿Y qué dice? Volvamos al Señor. Santi tiene una palabra hermosa y dice, volvamos a las sendas antiguas, volvamos atrás, a donde comenzamos. El mejor lugar para volver a empezar es donde empezaste, volverse allá atrás. Aquí me equivoqué, volver a arrancar. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos, hemos pecado y nos hemos rebelado y no nos has perdonado. Otro remedio, anhelar la leche espiritual de Dios, la que no es adulterada. Y el ejemplo que les puse de los bebés, no hay ninguna leche, la mejor que haya en cualquier lugar del mundo, que reemplace la leche materna, la leche que la mamita le da a su bebé. Esa leche tiene absolutamente todos los nutrientes que necesita ese bebé para empezar a crecer y que todos sus órganos se sigan formando. Esa leche tiene exactamente la temperatura, usted no va a ver a una mamita soplando, tiene la temperatura exacta y el bebé puede durar horas. Cuando usted va a un médico con un recién nacido le dicen lo que él quiera. Si quiere 20 veces en el día, dale 20 veces en el día. Si quiere estar 1 hora ahí, no importa, porque es la mejor.
tiene la transmisión de todos los anticuerpos, vitaminas, proteínas, minerales, todo lo que ese bebé necesita, no necesita nada más. No se le tiene que dar frijoles, arroz, licuado, nada. Ahí solamente es la leche espiritual del Señor. Y dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas, debemos desear volver, arrepentirnos y desear genuinamente volver a tener ganas de la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos. ¿Usted sabe qué es pedir a gritos? Dani, tú lo debes saber cuando tenías sed y no tenías que tomar agua. Pedir a gritos, clamar por esa leche espiritual no adulterada. Pidan a gritos ese alimento nutritivo para que ahora que han probado la bondad del Señor. Coloquémonos de pie, por favor. Tercera decisión. Ojo, es su responsabilidad. No es de la del lado, no es de su papá, no es de su mamá. Dice 2 de Timoteo 1, 5 al 7. Me acuerdo hablándole, Pablo a Timoteo, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loaida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego. ¿Usted sabe cómo se aviva un fuego cuando uno hace un asado? Todo el tiempo, ¿no? Que no se le apague la llama. Así. Que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y cierro con este versículo. Jeremías 29:13 dice: en esos días cuando oren, ¿qué dice? Los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Necesitamos volver a casa, hermanos. Necesitamos volver al Señor. Necesitamos alimentarnos de comida sólida para poder dar fruto. Necesitamos una madurez, ya necesitamos ser más niños. Cierren sus ojos, por favor. Padre Santo, yo te quiero dar muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de orden y de disciplina, y con tu disciplina, Señor, nos llenas de tu amor, mi Padre. Te doy gracias porque hoy has hablado a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Nos has exhortado, bendito Dios. Primero, mi Dios, te pido perdón, Señor, por las muchas veces que hemos aplazado, Señor, esa cita contigo, Señor. Es escudriñar esa palabra porque tú dices, Señor, que tú nos mostrarás, Señor, las cosas ocultas, Señor, que nadie conoce y que tú las tienes, Señor. Si te buscamos de todo nuestro corazón, Señor. Si clamamos a ti, dice que tú nos responderás, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque hemos abandonado, Señor, las filas, Señor, de nuestra batalla, Señor, porque hemos bajado nuestros brazos, Señor. Padre, porque tal vez hace mucho tiempo, Señor, no nos preguntábamos qué clase de ofrenda estábamos trayendo a tu altar, Señor. Por eso yo oro en esta mañana para que seas tú en cada corazón de mis hermanos y en el mío, Señor. Reargúdenos, Padre. Haznos buscar de ti, Señor. Que anhelemos, Señor, pasar esos tiempos contigo como cuando recién te conocimos, Señor. Aviva ese fuego en nosotros, que tu Santo Espíritu nos estorbe y no nos deje tranquilos, Señor. Porque necesitamos llenarnos de ti para poder darle a otros, Señor. Necesitamos comer, Padre Santo, tu palabra viva, Señor, eficaz, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra sopla vida, Señor. Tu palabra nos da vida a cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a ser mejores para ti, Señor. A caminar realmente en tus caminos y a deleitarnos en tu presencia, Señor. Porque tú eres mi Dios, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, mi Dios. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que haga mella en nuestro corazón, no nos dejes tranquilos, Señor.
Que no sea una palabra más que entre por un oído y salga por el otro, Señor, sino que baje a nuestro corazón y traiga convencimiento, Señor, de que debemos cambiar para glorificarte y para honrar tu nombre, porque somos tus hijos, Señor, y tú mereces toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.